Bienvenidos a una nueva y extensa jornada en las profundidades del séptimo misterio, donde hoy no vamos a caminar por calles iluminadas ni a refugiarnos en la seguridad de nuestros hogares, sino que vamos a cruzar el umbral de hierro y piedra que separa el mundo de los vivos del eterno descanso de los muertos para explorar lo que sucede cuando el sol se oculta y el silencio de las tumbas comienza a hablar. Existe una creencia común de que los cementerios son lugares de paz donde el alma finalmente encuentra reposo, pero quienes pasan sus noches allí, los panteoneros, los guardias de seguridad y los sepultureros, saben que esa paz es solo una fachada, una delgada capa de respeto humano que oculta una actividad frenética y a menudo aterradora que desafía cualquier explicación lógica. Un cementerio no es solo un depósito de cuerpos, es un receptor de energías, de duelos no resueltos, de promesas rotas y de presencias que por alguna razón se niegan a abandonar los restos de su envoltura física. Y hoy vamos a dedicar este extenso tiempo a desenterrar 7 historias reales recopiladas de testimonios directos de personas que han envejecido prematuramente, bajo la sombra de los cipreses, enfrentando lo que camina entre las lápidas cuando nadie más está mirando. Prepárense para un recorrido donde el frío no viene del viento, sino de lo que se detiene justo detrás de ustedes, porque en el campo santo el tiempo no corre igual y las leyes de la física parecen doblarse ante la voluntad de los que ya no pertenecen a este plano. Comenzamos este descenso a la oscuridad con el testimonio de un guardia nocturno en el cementerio de la Recoleta, quien durante años mantuvo su escepticismo hasta que una madrugada de neblina espesa vio a una joven vestida con un atuendo de otra época caminando con una ligereza imposible hacia una de las bóvedas más antiguas de la sección central. Al pensar que se trataba de una intrusa, el guardia la siguió llamándola por el altavoz, pero la figura no respondía ni giraba la cabeza, simplemente se deslizaba entre los ángeles de mármol hasta que llegó frente a una puerta de bronce cerrada con candado, y ante los ojos del hombre la joven atravesó el metal sólido como si fuera humo, dejando tras de sí un rastro de escarcha en el aire y un perfume a violetas marchitas que impregnó el uniforme del guardia durante días. Al revisar los registros al día siguiente, descubrió que la descripción de la mujer coincidía exactamente con la de una joven que había sido enterrada viva por error décadas atrás y cuya bóveda presentaba marcas de rasguños en el interior del ataúd, un recordatorio eterno de que algunas almas regresan a reclamar la salida que nunca tuvieron en vida. El segundo caso nos traslada a un cementerio rural donde un sepulturero con 30 años de experiencia relató el encuentro con lo que él llama el cobrador de deudas. Durante una exhumación rutinaria para trasladar los restos de un antiguo terrateniente, el hombre sintió que el ambiente se volvía pesado y que los pájaros enmudecían de repente, mientras desde el fondo de la fosa recién abierta comenzaba a emerger un susurro rítmico que pronunciaba su nombre con una voz que sonaba como tierra seca desmoronándose. Al asomarse, la cavidad no vio huesos sino una oscuridad absoluta que parecía succionar la luz del día y de la cual surgió una mano pálida y alargada que intentó sujetar su tobillo con una fuerza inhumana mientras el aire se llenaba de un olor a azufre y descomposición tan fuerte que el trabajador perdió el conocimiento. Despertó horas después con marcas de dedos negros quemados en su piel y desde ese día se niega a excavar después de que el sol comienza a bajar, pues asegura que la tierra no siempre quiere soltar a quienes ha reclamado y que a veces algo más antiguo que los muertos habita en los cimientos del cementerio esperando una oportunidad para subir. Nuestra tercera historia involucra a una madre que visitaba diariamente la tumba de su hijo pequeño en un cementerio municipal de alta montaña, donde comenzó a notar que los juguetes que dejaba sobre la losa aparecían ordenados de formas geométricas imposibles que el niño solía hacer cuando estaba vivo. Una tarde, mientras se quedaba rezando hasta tarde, escuchó una risa infantil que venía de detrás de un mausoleo cercano y al acudir vio a su hijo jugando con otros 2 niños de ropas descoloridas y ojos completamente negros que al notar su presencia se detuvieron en seco y señalaron hacia una fosa vacía que estaba siendo preparada para el día siguiente. La mujer huyó aterrorizada, pero al llegar a casa recibió la noticia de que su otro hijo había sufrido un accidente casi fatal en ese mismo momento y comprendió que en el cementerio los lazos de sangre no se cortan sino que se vuelven canales por los cuales los que se han ido intentan advertirnos o, en el peor de los casos, arrastrarnos con ellos a ese juego eterno donde no hay mañana. El cuarto bloque nos lleva al fenómeno de las grabaciones de audio o psicofonías obtenidas por un equipo de investigadores que pasó una noche completa en el cementerio de Greyfriars en Escocia, un lugar conocido por su actividad poltergeist agresiva. Al instalar micrófonos de alta sensibilidad cerca de la tumba de un juez infame por su crueldad en vida, capturaron no solo voces sino el sonido de cadenas arrastrándose por el suelo de piedra y gritos de súplica que parecían venir de debajo de sus pies, como si el terreno fuera una prisión acústica para las almas atormentadas.
Lo más aterrador ocurrió cuando uno de los investigadores sintió que unas garras invisibles le desgarraban la espalda a través de la chaqueta, dejando heridas profundas que sangraban profusamente, mientras una voz gutural grabada en la cinta decía claramente que nadie sale de este lugar sin pagar el peaje de sangre, confirmando que hay sitios donde la maldad ha calado tan profundo en la piedra que el cementerio mismo se vuelve un organismo depredador de la energía vital de los vivos. En el quinto caso exploramos la figura del cuidador de un antiguo cementerio de barcos y marineros donde las lápidas están erosionadas por la sal y el viento y donde cada noche se escuchan campanas de barcos inexistentes repicando en la niebla. El cuidador relató que una noche de tormenta vio a toda una tripulación de hombres empapados y de piel azulada caminando en fila india hacia el mar portando linternas que emitían una luz fría y mortecina que no proyectaba sombras. Al intentar interceptarlos, uno de los marineros se detuvo y le entregó una moneda de oro antiguo que al tocar la mano del cuidador le quemó la palma como si fuera hielo puro, y al día siguiente la moneda se había convertido en un trozo de hueso humano pulido por el agua, demostrando que los cementerios costeros son portales donde los ahogados regresan a buscar el descanso que el océano les negó, y que quienes vigilan esos terrenos son testigos de una procesión que no pertenece a este siglo ni a este mundo. La sexta historia trata sobre el misterio de las sombras que se desprenden de las lápidas en un cementerio de la Ciudad de México, donde un grupo de jóvenes que entró ilegalmente para realizar un reto viral captó en vídeo cómo las sombras proyectadas por las cruces comenzaban a moverse de forma independiente a la luz de la luna. Las sombras se separaron de los monumentos y rodearon a los jóvenes formando un círculo de oscuridad absoluta que impedía que sus linternas funcionaran, mientras sentían que el aire les era succionado de los pulmones y que voces de 1000 personas diferentes les hablaban al oído al mismo tiempo, exigiendo respeto por el suelo sagrado. Uno de los jóvenes nunca volvió a ser el mismo, perdiendo la capacidad de hablar y manteniendo la mirada fija en las esquinas oscuras de su habitación, asegurando que las sombras del cementerio lo habían seguido a casa y que ahora esperaban a que cerrara los ojos para reclamar la parte de su alma que se quedó atrapada entre los muertos. Finalmente cerramos este extenso recorrido con el caso del sepulturero que encontró una cripta que no figuraba en ningún mapa del cementerio, una estructura de piedra negra sin nombres ni fechas que parecía emanar un calor febril en medio del invierno. Al abrir una rendija de la puerta vio que el interior estaba cubierto de velas que ardían con una llama negra y que en el centro había un ataúd de cristal donde descansaba una figura que parecía estar respirando lentamente a pesar de llevar siglos allí, según la arquitectura del lugar. El hombre sintió que su mente era invadida por visiones de civilizaciones antiguas y sacrificios sangrientos, comprendiendo que ese cementerio fue construido sobre un lugar de poder mucho más viejo y oscuro de lo que la iglesia admitiría jamás, y desde esa noche el hombre desapareció, dejando solo sus herramientas frente a la cripta, que cuando la policía llegó ya no estaba allí, como si el cementerio hubiera digerido tanto a la tumba como al testigo para proteger su secreto más profundo. Y así, con el misterio de la cripta negra que se tragó al sepulturero y a su propia existencia, cerramos este extenso y aterrador recorrido por el Campo Santo, un lugar donde la muerte no es un final sino un estado de ser diferente que interactúa con el nuestro de formas que apenas alcanzamos a vislumbrar en nuestras peores pesadillas. Estas 7 historias no son inventos de la literatura de terror, son testimonios de personas reales que han dedicado sus vidas a vigilar el descanso de los demás y que han pagado un precio alto en cordura y paz por ser testigos de lo imposible. Quizás la próxima vez que pases cerca de un cementerio, ya sea de día bajo el sol o de noche bajo la luna, no veas solo lápidas y flores secas, sino que sientas esa presión en el pecho, ese frío repentino y ese susurro en el viento que te recuerda que la tierra que pisas está viva y llena de memorias que se niegan a ser olvidadas, y que bajo la superficie algo nos observa esperando pacientemente su turno para subir y reclamar su lugar en el mundo de los vivos. El séptimo misterio permanece abierto porque mientras haya oscuridad siempre habrá secretos esperando ser desenterrados. Gracias por acompañarnos en esta larga jornada. Apaga la luz, respira hondo y trata de no mirar atrás. Nos vemos en la próxima exhumación de la verdad. Chao.